Bueno, entonces vamos a trabajar el día lunes. Mire, pues mi idea es darle 5 puntos en esa hoja de trabajo. Son 5 puntos, pero si lo hacen en el horario de la clase. Si no lo hacen en el horario de la clase, pues ya tendría una ponderación de 2.5. ¿Sí? Por ejemplo, usted tendría después de la hora de la clase hasta que le dijera yo las 10 de la noche, pero sí sería 2.5. Para que en el final, por ejemplo, no estén los 30 puntos completos, porque va a entrar de toda la unidad. Entonces, no sé, yo lo que quiero es que estemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Y de qué En mi sería? caso, sí, licenciada. Okay. Por ¿Y ejemplo, de qué se trata el trabajo, Linda? Perdón. ok, acuérdense que es práctico, no es teórico. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar, por ejemplo, yo le digo, acuérdense que yo ya les presenté una demanda de un juicio ordinario, de un juicio colectivo de carácter jurídico. Vimos que a las señoras le habían cambiado las condiciones del contrato y por lo tanto lo estaba promoviendo. Entonces, lo que te quiero tratar de que ustedes hagan es el encabezado, no que hagan prácticamente las peticiones, medios de prueba, no, solamente a la exposición de los motivos, o sea, el encabezado, exposición de los motivos, que ustedes estén promoviendo como que ustedes fueran prácticamente el abogado que está faccionando pues una demanda de un conflicto colectivo de carácter jurídico. O bien le puedo decir, mire, hágame una introducción, porque también lo proyecté, de un memorial de un conflicto de carácter económico-social. Se recuerda que habían 3 personas que estaban promoviendo el memorial, ellos habían indicado por qué lo estaban promoviendo, eso también ya lo vimos en clase. O puede ser que yo le diga, mire, desarrolleme, por ejemplo, el esquema completo de la conciliación con cada uno de sus artículos, paso a paso. Entonces, usted tiene que ir desarrollando cada uno de los pasos de la conciliación, pero con fundamento. Me doy a comprender, compañeros. ¿Jóvenes? Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, pues estoy haciendo esto, por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es un auto, por ejemplo, de huelga. Eso prácticamente que yo les ponga a hacer un auto, el auto es muy extenso, eso sí no. Por ejemplo, que usted desarrolle un auto, no. Entonces, por ejemplo, al menos yo sí quiero saber que usted se sepa el trámite de la vía directa, arreglo directo, conciliación, cómo presentar un memorial, ya sea jurídico, económico, social. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, Linda. Gracias. Ok. Y eso es con la finalidad, por ejemplo, para que no afectarles en su examen al final, y al final vale 15 puntos. Puedo poner 30 preguntas, 15 puntos, ¿verdad? Y prácticamente entraría el semestre. Pero si ustedes procuran hacer, por ejemplo, los trabajos en clase, que ya nos quedan prácticamente, si la compañera nos dice que aproximadamente, vamos a ver, serían como dos o 3 semanas, ¿verdad? Cabal, serían 3 días de 5 puntos cada uno, serían 15 en total, 15 del examen y 15 del final. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? Bueno, está bueno. Pues. Entonces ahí se recuerdan que el lunes vamos a tener, para que ustedes puedan ir buscando su código de trabajo, puedan ir verificando, subrayando, ¿verdad? Y como le digo, es práctico. ¿No? Vale. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Un minuto. Vamos a ver lo que es la huelga. ¿Qué entendemos por la palabra huelga? Bueno,
Según la palabra huelga es utilizada como un juego de palabras del idioma francés. Imagínense desde dónde viene esto, ¿verdad? Para daros la idea de lo que es su antigüedad. Ahora, ¿cómo es que se originó? ¿Cómo es que se dio lo que es la huelga o el paro? Había una plaza y traté de buscar una imagen que más o menos se pareciera. Dice que había una plaza del ayuntamiento en ese país y se llamaba anteriormente Plaza de Greve o Plaza de Huelga. Consistía en un terreno sin construcción, prácticamente, sobre la cual había acumulado pues un río, una gran cantidad de arena, de piedras, de donde vino su nombre, antes que se constituyeran lo que son los muelles para encauzar los ríos. Durante mucho tiempo, los obreros sin trabajo se reunían en esa plaza y era donde los empresarios acudían a tratar con ellos y a contratarlos. No sé si ustedes han visto que en ciertas partes todavía se da eso, que hay personas que se van a parar para ver si alguien los llega a contratar, por ejemplo, llega algún maestro de obras. Entonces, todavía hay parques donde se da ese tipo de casos, pues eso se daba en lo que era en la antigüedad. Entonces, ellos ahí, por ejemplo, los obreros estaban, cuando estaban descontentos de las condiciones que les estaban dando, ¿verdad? Ellos se colocaban en huelga en esa plaza de greve, a la espera de una mejor propuesta. Entonces, de allí proviene lo que es la palabra huelga. Entonces, estallado declarada la huelga o el paro por el Código de Trabajo, no señala ningún plazo para que las partes del conflicto comparezcan al juzgado a solicitar la declaratoria de justicia o injusticia del movimiento de huelga, por lo que el sindicato o la coalición de trabajadores o el empleador puede comparecer en cualquier momento ante el juzgado y solicitar que el juez se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga de conformidad con el artículo 396. En este caso, por ejemplo, en castellano la palabra huelga viene de huelga. Su significado es una persona que está sin trabajar. Si miramos el área sustantiva de la palabra huelga, es del derivado de la palabra holgar. Y su significado significa respirar, tomar aliento, descansar tras esfuerzo, fatiga o la suma de ambas derivadas del trabajo. Por ejemplo, si hablamos de una definición doctrinaria, aquí hablamos sobre Jesús Ballesteros. Señala la huelga que constituye la cesación colectiva y concertada del trabajo con abandono de los lugares de labores o justificada negativa de reintegrarse a los mismos por parte de los trabajadores con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patronos y ejercer presión sobre los mismos. Derivado de las diferentes definiciones, conlleva a observar dentro de estas definiciones ciertas coincidencias, y hay tres aspectos que sobresalen en cada una de ellas, que por lo cual hablan, por ejemplo, de un sujeto que es la asociación profesional o el gremio, ¿verdad? Habla, por ejemplo, del medio. El medio es la forma de poderse cumplir, que es la abstención de poder trabajar. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es lograr que es un beneficio de carácter profesional y reivindicatorio. Por ejemplo, si miramos la huelga como un medio de lucha, según Martínez Fernández, sostiene que la huelga es un medio de lucha, por lo que una parte de la doctrina de la huelga, además de la suspensión conjunta y sistemática del trabajo por cierto número de trabajadores dentro de una profesión, un medio de lucha de trabajo con el capital o con el propósito de reanudar las labores tras un fin perseguido. Hay una tesis sobre la huelga como una institución. Martínez Fernández dice que en relación a esta tesis define la huelga como una interrupción concentrada de trabajo por parte de un grupo importante de trabajadores decidido a reanudar el trabajo una vez satisfechas sus necesidades.
reclamaciones o cumplidos con otros posibles fines de su actitud. Finalidades de la huelga. La huelga no constituye en sí una finalidad, sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. La meta auténtica de este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales. Entonces, en pocas palabras para ustedes, ¿cuál es la finalidad de la huelga? Según su concepto. Podría ser un medio de coacción al patrono para poder obtener los beneficios que nosotros queremos obtener. O bueno, en este caso el sindicato, ¿verdad? Ajá. Es un medio de poder obtener algún tipo de beneficio que puedan utilizar, ¿verdad? Un medio de presión, ¿verdad? Okay. ¿Quién más tiene una idea en relación a lo que es huelga? Podría ser un medio para reclamar o que se cumplan los derechos que les corresponden. Okay. ¿Quién más? Puede ser un acto de protesta. Licenciada, creo que si lo ponemos como en términos como Generales. comunes, podemos ser, es que es una vía donde se puede llevar la mejor manera que un grupo o un cierto grupo determinado pueda expresar sus necesidades para poder cumplir una meta clara, ¿no? Para llegar a una meta clara. Ok, muy bien. ¿Quién más? Licenciada, yo creo que es un medio coercitivo que se usan los trabajadores para alcanzar ciertos beneficios, tanto podría decirse legales o de gremio. Ok, muy bien. Si se dieron cuenta, cada quien tiene su propio concepto, su propia idea en relación a la huelga, pero todos vienen a lo mismo, que al finalizar, pues un grupo de personas, ¿verdad? Que pueden ser una protesta, donde pueden pedir, pues, ciertos beneficios, por ejemplo, como un aumento de salario, como mejoras de condiciones de trabajo, ¿verdad? O manifestar algún tipo de descontento que puedan tener, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, todos van encaminados a lo que es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son estas características de lo que es la huelga? Bueno, es el hecho colectivo, pues se necesita que el sujeto de la huelga sea un conjunto de trabajadores. Es una abstención concretada a la cesación del trabajo. Es un elemento compulsivo, dado que la abstención laboral por parte de los trabajadores ha de tener por objeto producir una presión cerca del patrón. Y es un concierto de voluntades para una abstención, pues el hecho de abandonar el trabajo colectivamente, si falta, pues el concierto de voluntades no constituye un huelga. Tiene un fin lícito. ¿Cuál es ese fin? Admitido consistentemente en obtener la defensa de un interés profesional, condiciones que mejoren las prestaciones de los servicios, que sea viable, ¿verdad?, de poder otorgar por el patrono. Forzosa temporalidad, por cuanto los obreros vencedores o vencidos se reintegran a sus tareas cuando la paralización resulta inútil o sostenible, ¿verdad? Vamos a ver. Podemos decir que la clasificación de huelga la podemos encontrar en lo que es el artículo 239. ¿Qué dice el artículo 239? Si quiere lo leo. Ajá, por favor, Diego. 239. Aquí está. Artículo 239. Capítulo primero, huelgas. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar, de conformidad con la ley, todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238.
no solamente el ICTA. Ok. Ahora leamos y pueden relacionar, recuérdense que nosotros relacionamos la Constitución siempre con nuestro Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 104 de nuestra Constitución? Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Mire, una consulta. Aquí tengo una duda que, como estaba mencionando el compañero en el artículo, que al final estaba indicando que la huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. O 41. 238. Acuérdense Entonces, que el Código de Trabajo ajá. fue reformado. Es el 241. El Sí, 241 sí, porque encontramos. está derogado, ¿verdad? Ah, ¿sí? Ok. Sí, eso lo vamos a 240. ir viendo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, Eric. No tengas pena. Gracias. Gracias. ¿Qué dice el 104? Le leo el artículo. Ajá, por favor. Artículo 104. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido en conformidad con la ley. Todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Ok, entonces, ¿hay un derecho o no hay un derecho de huelga? Sí, Lexia. Sí existe, ¿verdad? Así como si hoy por hoy le digo a usted, mire, existe lo que es un derecho de sindicalización, ¿qué me diría? Que sí hay también. Está en el artículo, creo que es el 101, numeral Q. No, 102, creo que es. 102. Espérenme, si mi constitución no la tengo a la mano. Aparte que es un derecho constitucional, licenciada, también es un derecho internacional emitido por la OIT. Ajá, muy bien. Ok, déjeme un segundo. 102, 102. literal de la Constitución. Exacto, entonces si hablamos un derecho de sindicalización, entonces qué artículo mencionamos? Ujú, derecho de sindicalización, lo acaban de decir. El 102, licenciada, literal, la Ahí está. Constitución. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de un derecho de huelga, ¿de qué podemos hablar entonces según la Constitución? El 104. Del 104, ¿verdad? Va. Ahora vayámonos a lo que es el derecho de... Vayámonos al 116. ¿Qué dice el 116? Regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Ujú, ¿qué dice? Y los sindicatos de trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Ok, muy bien. Hay una sentencia en lo que es la Corte de Constitucionalidad, según el expediente 888-96 de la sentencia del 13 de enero de 1997, donde dice que se reconocen los derechos de huelga y paro, o sea, la posibilidad de los trabajadores y patronos para colocarse respectivamente. En caso de suspender el cumplimiento de los contratos de trabajo en defensa de intereses propios y que afecte directamente como partes integrantes de diversos mecanismos de producción, proveyendo el Estado a este efecto una jurisdicción privativa que, debido a entender todos los factores económicos o sociales pertenecen, debe procurar la solución mediante la negociación. Esa misma norma, sin embargo, ha previsto que las leyes puedan establecer casos en los que la huelga o el paro pues no son permitidos, indicando con ello que
pues pueden ser limitados. Eso es según la Corte de Constitucionalidad, según el expediente 886-96 de la sentencia del 13 de enero de 1997. Yo siempre les hago referencia en relación a algún tipo de jurisprudencia o algún tipo de referencia de sentencia, por si a alguien le interesa pues, leerlo más detenidamente, pues pueda ingresar y pueda hacer la consulta, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la clase, en el 239 al 242 hay dos clasificaciones. En la primera clasificación encontramos que es la suspensión de labores. Y en la segunda se refiere a juzgar sobre el fondo de la controversia y resolver la misma. Por ejemplo, en la primera clasificación encontramos la suspensión de las labores. Bueno, en relación a eso, hablamos de la clasificación que nos da para estudiar la huelga ilegal, la huelga legal, la huelga legítima o lo que es la huelga de hecho. Por ejemplo, ¿qué es la huelga ilegal? Esta se da como consecuencia que no concurran los requisitos establecidos. ¿En qué artículo habíamos dicho? 240 y 241. correcto. Son los que se dan cuando no se cumplen, por ejemplo, estos requisitos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos para la huelga? Que se tienen que ajustar estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. Y también se tiene que agotar los procedimientos de conciliación y se tiene que constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboren en la respectiva empresa. ¿Qué más? Así. Y o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Entonces, por ejemplo, en el 241 vamos a colocar, vamos a ver, requisitos de declaratoria de huelga. ¿Ya? En el artículo 240 vamos a hablar de los contratos, pero para poder tener una referencia, el 240 lo podemos encontrar como la suspensión de contratos de huelga legal. Le pueden poner como título. Donde dice, a la huelga legal suspende que los contratos de trabajo vigente en la empresa en que se declare por todo el tiempo en que dure. ¿Sí? Disculpe, ¿qué título le íbamos a poner? ¿Qué dijo? Para el 240, suspensión de contratos de huelga legal. Y para los que tengan su código anterior, en el tercer párrafo del 239, háganme el favor, tachan 238 y colocan a la par 241. Esto con la finalidad que a la hora de algún examen, pues no vayan a confundirse, ¿verdad? Gracias, Lick. Porque yo sí tenía el viejito. O sea, sí lo compré el año pasado, pero sí tenía marca. Aunque no tengas pena, no tengas pena. En este caso, entonces, en el tercer párrafo del 239 colocamos 241. En el artículo 240 colocamos suspensión del contrato de huelga legal. Y en el 241 los requisitos de declaratoria de huelga, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver lo que es la huelga legal. Dice, por huelga legal debe entenderse que es la suspensión de las actividades laborales que han cumplido previamente con todos los requisitos exigidos del artículo 239 y el 241. Entonces aquí ya entendí cuáles son los requisitos y los requisitos ya los identifico que están en el artículo 241.
Requisitos de la huelga legal, de conformidad con el 239 y 241. Requisitos de la huelga legal. Que la suspensión legal y abandono temporal del trabajo ha sido acordada, ejecutada y mantenida pacíficamente por un grupo de ¿cuántas personas? 3 o más. 3 o más trabajadores, ¿verdad? Eso lo dice la ley. Este presupuesto nos enseña que los trabajadores que promuevan el proceso colectivo con intención de obtener la declaratoria de legalidad o huelga, el requisito como mínimo es 3 personas. Vale. Vamos al otro presupuesto. Que se haya agotado previamente los procedimientos de ¿qué? De conciliación. Conciliación. ¿Se recuerdan que vimos la conciliación? Entonces, ¿qué pasaba si había conciliación? ¿Se recuerdan? Les doy chance para que vayan a ver sus apuntes. Ahí finalizaba todo el proceso. Ajá, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en caso, mire, pues les voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasaba en caso que, por ejemplo, llegaran a un acuerdo, a un arreglo? ¿Y qué pasaba en caso no hubiera un acuerdo? Si hay un acuerdo, solo se ultiman los detalles para el cumplimiento. Si no hay acuerdo, entonces se van a un arbitraje. Correcto. Y en ese lapsus entramos con lo que es la huelga. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está diciendo uno de los presupuestos que dice que debemos de venir y agotar prácticamente el procedimiento de conciliación. Él supone que debieron que haber agotado el procedimiento que dispone dentro de la fase de conciliación. El conflicto tiene lugar dentro de los 15 días siguientes de haber presentado el trámite de conflicto ante los tribunales de trabajo. Es decir, que los procedimientos de conciliación a que se refiere la norma no son de carácter extrajudicial como la vía directa en casos de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, sino exclusivamente de carácter judicial que solamente pueden darse una vez promovido el conflicto colectivo de carácter económico-social. Y el tercer presupuesto, que la mitad más uno del total de trabajadores, como leímos en el artículo 241 en el inciso C, ¿sí? Donde decía prácticamente excluyendo a los trabajadores de confianza, los que ocupen los cargos de dirección y que hayan iniciado su relación laboral antes del planteamiento del conflicto, que estén de acuerdo con apoyar la huelga. Este requisito constituye en el más importante de los 3 que han abordado, pues en el conteo de la relación es el que permite determinar el número de personas que apoyan el movimiento y la posible fuerza de este para incomodar la posición del patrón, sin dejar señalar que el conteo de la participación de todos los que son los trabajadores activos de la empresa y sin importar que sea o no parte dentro del conflicto. Entonces, por ejemplo, si les llegara a preguntar yo en el examen, si vamos, por ejemplo, en lo que es en los requisitos de la huelga, donde existe la mitad más uno, podemos incluir a trabajadores de confianza, a trabajadores de cargos de dirección. ¿Podemos excluirlos o los incluimos? Los excluimos, licenciada. Los tenemos que excluir, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es la huelga ilegítima. Estamos también conocida como huelga de hecho. Y se da cuando los trabajadores, sin agotar el procedimiento de conciliación previo al pronunciamiento de la legalidad de la huelga, disponen la suspensión de las actividades sin haber satisfecho el requisito alguno y sin que medie la autorización del juez de trabajo para la holganza. Ya entendemos que holganza, ¿qué es? La huelga, licenciada. Ajá. Es un sustantivo, ¿verdad? Es sustantivo de la palabra huelga. Entonces, por eso les traté de desmenuzar cada parte de lo que significa la palabra huelga, ¿verdad? Este es el auto que vamos a ver posteriormente, que yo les digo, no les voy a poner a hacer un auto, pero sí es más o menos para que tengan una idea de cómo es que va, así como vimos lo que es un acta, en el caso, por ejemplo, de un arreglo directo, que el acta, por ejemplo, podemos hacer un acta de un arreglo que yo les diga, mire, vamos a llegar a un acuerdo, por ejemplo, con
el servicio de sanitario, vamos a llegar a un acuerdo con, por ejemplo, el servicio de agua pura. Entonces, usted me puede hacer el día lunes un acta de de lo que es un arreglo directo. ¿Me comprenden? Un acta es fácil, es sencilla. ¿Te recuerdan? Sí, licenciada, en el material que usted nos mandó, ahí estaba. Ujú. Entonces, hacer un acta lo más sencillo, solamente tiene que llenar los requisitos. ¿Quiénes participaban dentro del arreglo directo dentro del acta? ¿Me recuerdan? Ahí participaba lo del grupo coaligado, Linda. Exacto, muy bien, Cándido. Excelente. Entonces, usted tiene que hacer mención de, pues, poner 3 nombres, ¿verdad? Poner el nombre de las 3 personas, identificar quiénes son ellas. Hacer una acta es sencilla, no es complicada, pero sí tiene que colocar a las personas que están integrando lo que es el arreglo, ¿verdad? Tiene que identificar cada una de ellas. Es para que usted pueda guiarse. Es sencillo, por ejemplo, podemos hacer un acta el día lunes en clase en relación a un arreglo directo, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos al artículo 242 de su Código de Trabajo. Dice, huelga, le puede poner en el 242, huelga justa e injusta como título. ¿Por qué me están diciendo justa e injusta? ¿Por qué 2? Bueno, aquí en el 242 podemos hacer la separación de cada una de ellas. Por ejemplo, dice, es justa, y si quiere hasta puede subrayarlo como título, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando primero de la justa. Es huelga justa cuando los hechos que la motivan son computables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de pactos colectivos de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada. Y por ejemplo, también por mejoras económicas. Entonces, tiene 3 aspectos. El primer aspecto es, si quieren, le ponen número 1. El número 1, ¿qué? ¿Son imputables a quiénes? Al patrono. Al patrón. Entonces, ahí póngale el numerito 1 en chiquito, si ustedes quieren. Entonces, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Ese es el primer paso. Segundo paso, el número 2 dice, por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de patronos colectivos o de condiciones de trabajo o negativa injustificada a celebrar este último. Ese es el número 2. Y el paso número 3 lo encontramos en otorgar las mejoras económicas que los trabajadores piden. ¿Sí? Y que el patrono, por supuesto, pues esté en la posibilidad de poderlas conceder. Ahora viene acá el título segundo, que es injusta. Bueno, ¿por qué es injusta? Es injusta cuando no concurran los 3 prácticamente presupuestos o motivos anteriores. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando que sea imputable directamente pues, al trabajador, ¿verdad? Si seguimos avanzando, dice, si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan, ¿qué? Holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, que deban en una huelga justa, por ejemplo, que deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, ¿tendrán qué tipo de derecho a qué salario? Doble, licenciada. Doble. ¿Verdad? Ok. Si la huelga se declara injusta, ¿qué pasa? Los trabajadores que hayan holgado no
tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí ustedes pueden hacer sus anotaciones en cómo se paga en el artículo 242 cuando es una huelga justa y cuando es una huelga injusta. Cuando se paga un salario doble y cuando pues no tienen derecho a un salario doble, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Ahí vamos. Bueno. Sí, licenciada. Bueno, entonces, si quieren lo dejamos hasta acá. Vamos a darle chance para que los compañeros puedan estudiar. Y el día lunes les voy a dejar los primeros 5 puntos. Y si alguien pregunta, habemos 138 personas conectadas. Miren, pues, si ustedes les pueden, si alguien contesta, porque Pablo es súper ustedes, Pablo es súper pilas, pero él está en el 10º, él está un poquito cargado y a veces me da un poquito de pena, él es una persona súper eficiente. Por ejemplo, el otro año ustedes estén en el 9º o 10º y resulta que necesito a alguien que me apoye, yo le puedo decir, a ver, Diego, tú te miras pilas, te animas a apoyarme con los de algún semestre, pues ya Diego me va a decir que sí, pero Diego también tiene su responsabilidad. Entonces, para no saturar tanto a Pablo, cualquier duda en clase. Y si alguien pregunta qué vamos a hacer el lunes, ustedes les dicen que una hoja de trabajo de 5 puntos y si le entrega fuera de horario, ¿qué valor va a tener? 2.5. 10 puntos. Ay, no, Mario. 2.5, muy No, bien. la mitad. La mitad, ¿verdad? Y tiene solo hasta las 10 de la noche prácticamente, ¿verdad? Entonces, en el caso, van a haber 3 personas las que sí necesito que nos examinemos de forma oral y va a ser el día lunes, ¿verdad? Entonces, solamente voy a pedir autorización para que la administración esté enterada, ¿verdad? A ver, Indura, ¿tienes alguna duda? ¿No? Ok, yo creo que se le marcó. Muy bien, entonces yo creo que todos estamos satisfechos con las notas. Muy buen trabajo, los felicito a todos. Es un paso que les hace falta. Y sigan adelante y nos miramos el día lunes, jóvenes, ¿sí? Muy Feliz bien. noche, Licenciada. Noches. Feliz noche, Licra. Nos vemos, hasta luego. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Gusto saludar, licenciada. Feliz noche. Igual, Eric, feliz noche, hasta luego.